Revelations Inc. presenta El hombre detrás de Lovecraft, August Derleth. La influencia de August Derleth en el mundo del horror cósmico es imposible de subestimar. Derleth fue un joven admirador de Lovecraft y pronto se convirtió en uno de sus más cercanos corresponsales. Tras la muerte de Lovecraft, Derleth se convirtió en el guardián de su legado, publicando y popularizando sus obras a través de su editorial, Arkham House, fundada en 1939. Pero Derleth no solo se limitó a preservar las historias de Lovecraft, sino que también expandió y moldeó el mito de Cthulhu a su propia visión, lo cual ha generado debates entre los puristas y los nuevos seguidores. Las aportaciones de Derleth al horror cósmico. August Derleth aportó varias contribuciones clave al mito de Cthulhu, aunque no todas fueron recibidas de manera positiva por los fanáticos del horror cósmico, más apegado a la obra original de Lovecraft, El bien y el mal cósmico. Una de las aportaciones más notables de Derleth fue introducir una lucha más dualista en el universo Lovecraftiano. Mientras que Lovecraft veía a las entidades cósmicas como fuerzas indiferentes al bien y al mal, Derleth reinterpretó las figuras cósmicas como representantes del bien, los dioses arquetípicos, y el mal, los dioses exteriores, añadiendo un conflicto ético que no existía originalmente. En las historias de Lovecraft, entidades como Cthulhu o Azathoth no son necesariamente malvadas, sino más allá de la comprensión humana. Derleth, sin embargo, hizo que los dioses arquetípicos fueran protectores del orden y la humanidad, y que los dioses exteriores representaran el caos y la destrucción. La expansión de los mitos. Derleth también amplió el panteón lovecraftiano, creando nuevas entidades y ampliando la mitología. Algunos de sus personajes más conocidos incluyen a Cthugha, un ser de fuego similar a las creaciones originales de Lovecraft, y Itaqua, el Wendigo, una figura inspirada en el folclore de los nativos americanos que él integró en el contexto del horror cósmico. Los elementos naturales. Otra innovación de Derleth fue la idea de asociar a los dioses exteriores con los elementos clásicos: fuego, agua, aire y tierra. Por ejemplo, Cthulhu se asociaba con el agua, mientras que otros seres cósmicos se relacionaban con diferentes elementos. Este sistema daba una estructura más reconocible al panteón de criaturas de los mitos de Lovecraft, algo que contrastaba con la visión más caótica e incomprensible de Lovecraft. Arkham House. Derleth también es recordado por su legado editorial. Fundó Arkham House con el objetivo principal de preservar y publicar las obras de Lovecraft, muchas de las cuales no habían sido impresas en formato de libro. Gracias a Arkham House, el trabajo de Lovecraft fue recuperado y presentado a nuevas generaciones de lectores, asegurando su lugar en la historia de la literatura de horror. A través de esta editorial, Derleth publicó no solo las obras de Lovecraft, sino también las de otros escritores que contribuyeron al mito de Cthulhu, como Robert E. Howard y Clark Ashton Smith. Derleth y la influencia en la literatura de Lovecraft. Aunque Derleth es venerado por preservar el trabajo de Lovecraft, su interpretación del mito de Cthulhu no siempre fue fiel a la visión original. La introducción del dualismo de bien contra mal, los elementos y la estructura más clara de los dioses, ha sido criticada por algunos puristas, que creen que esto va en contra de la esencia del horror cósmico de Lovecraft, donde el universo es indiferente a la humanidad. Lovecraft creó un cosmos donde la insignificancia humana era una fuente de terror, mientras que Derleth intentó darle una narrativa más clásica. Sin embargo, hay que reconocer que sin Derleth, es probable que el legado de Lovecraft no hubiera alcanzado el impacto que tiene hoy. Fue él quien organizó y publicó muchas de las cartas de Lovecraft, lo que permitió a los lectores comprender mejor el vasto universo en el que estaba trabajando Lovecraft. En conclusión, August Derleth fue tanto un defensor como un reformador del universo Lovecraftiano. Su trabajo permitió que el horror cósmico sobreviviera y se expandiera, aunque al hacerlo, también lo modificó. A través de sus aportaciones, no solo ayudó a inmortalizar a H.P. Lovecraft, sino que también dejó su propia marca indeleble en la literatura de horror. Derleth sigue siendo una figura compleja, amada por algunos y criticada por otros, pero su impacto en el horror cósmico es innegable. Suscríbete al canal
Recuerda que la realidad supera a la ficción. Revelations Inc. les agradece. Descubre los secretos del universo en La Guerra Cósmica, la novela que redefine el horror cósmico. Adéntrate en una historia donde dioses, monstruos y ángeles se enfrentan en los campos eternos del destino. La Guerra Cósmica. Disponible ahora en Google Books en formato digital y en Amazon en formato físico. La Guerra Cósmica. La profecía del fin del mundo será cuando Dios y Lucifer sean destruidos. Una aberración cósmica ha despertado a tomar el poder, ¿quién lo diría? Del firmamento descendieron los arcángeles en busca del príncipe de las tinieblas, el gran Lucifer, adentrarse a la guerra cósmica para apoyar a su padre que estaba perdiendo. Los ejércitos de la luz y de la oscuridad, enfrentándose a un enemigo desconocido, van a la guerra en los campos de la eternidad. Un gran destello de luz, ángeles llegando listos para defender lo que sería una guerra cósmica por la existencia misma. Dios pregunta a Lucifer, ¿quién despertó a Azathoth? Hombres, bestias y ángeles, uniéndose para invocar a los flautistas amorfos de la antigua corte de Azathoth, mientras Lucifer intentaba salvar el reino de su padre. De las tumbas, los ángeles caídos se levantaron gritando. Los dioses primigenios despertaron, mataron a Lucifer, el infierno ya no es seguro. Tenemos que avisarle a Dios que su hijo más preciado ha muerto. Los arcángeles ensangrentados gritando, es el fin. En ese momento algo inesperado ocurrió. Vi caer el cadáver de Lucifer siendo devorado por criaturas indescriptibles. Los reyes no entienden que solo son criaturas, que solo son un error en el conmensurable cosmos. Un error en la evolución, despreciada por los herederos de la existencia misma. Flotan en una roca a la que ellos llaman planeta. La nada es su único regalo para aquellos gusanos que se arrastran por sus insignificantes vidas. No significan nada para el Dios de los mil rostros. Los reinos se levantan y reyes caen. Los dioses observan y juegan con el destino de mortales y criaturas inmortales por igual. Las páginas crean y destruyen mundos, donde los límites se desvanecen y donde los humanos se encuentran con lo eterno. Que los dioses antiguos guíen tu camino en este vasto universo, y que puedas encontrar la iluminación en las sombras que acechan en los rincones más oscuros de la existencia.